Muy buenos días, queridos hermanos, qué alegría saludarlos para juntos una vez más estudiar la palabra del Señor. Hoy ya nos encontramos en el capítulo 3 de la carta escrita por Pablo a los Filipenses. El versículo 1 inicia diciendo de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, porque a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando Pablo escribe estas palabras, posiblemente se estaba refiriendo exactamente a aquellos judaizantes que se introducían en la iglesia para establecer una falsa doctrina, especialmente la creencia de ser justificados por las obras de la carne o la conocida llamada obra de la ley. Es interesante que él utiliza la expresión perros, aunque es una expresión fuerte, porque los perros eran considerados en la época de los judíos como aquellas personas que no solamente eran gentiles, sino que no aceptaban la palabra del Señor. Así que al Pablo referirse a los falsos profetas, utiliza la expresión perros, la misma expresión que ellos utilizaban para los gentiles. Aunque Pablo está escribiendo para los gentiles debían de entender que los verdaderos perros, por así decirlo, eran aquellos que no habían aceptado la gracia de Cristo Jesús. Esto tiene una coherencia y una concordancia, porque en el versículo 4, Pablo, por ejemplo, afirma, el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, aquellos que realmente formaban parte de los hijos o hijas de Dios escogidos por Él, eran los que habían aceptado su gracia. Los que habían aceptado su gracia realmente era una generación circuncidada. Pero los judaizantes consideraban que los circuncidados eran aquellos que habían sido circuncidados físicamente y habían sido salvos según la carne. Pero Pablo habla de la circuncisión desde una perspectiva espiritual, aquellos que han aceptado la sangre de Cristo Jesús. Pregunto para usted, ¿ya usted aceptó la sangre de Cristo Jesús en su vida? ¿Ya usted aceptó que es salvo por la gracia de Jesús? ¿Ya usted forma parte de aquellos que se preparan para ser ciudadanos del reino de los cielos? Es interesante que el texto bíblico dice, específicamente en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más. ¿Y por qué Pablo decía esto? Porque Pablo pues era judío de judíos, Pablo venía de la tribu de Benjamín, Pablo era docto, era preparado según la ley. En cuanto al celo de la iglesia, había sido perseguidor de la iglesia, había sido fariseo entre los fariseos. Así que si era por gloriarse, por los lujos terrenales, por la capacidad terrenal, por su capacidad universitaria, por su capacidad intelectual, por la circunstancia o el linaje por el cual él venía, Pablo era el primero que podía gloriarse. Pero él escogió dejarlo todo esto y tenerlo por basura para gozarse en el nombre de Jesús en la redención que es solo y absolutamente por la gracia de Cristo Jesús. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo Jesús. Es que seguir a Jesús significa muchas veces pagar un precio. Y yo puedo preguntar para usted, ¿cuál es el precio que te corresponde pagar en este día para seguir a Jesús? Seguir a Jesús muchas veces demanda tener por basura los logros terrenales, aunque Dios no esté en contra de los logros terrenales, pero si estos son un obstáculo para alcanzar la vida eterna, es necesario hacerlos a un lado y dejarlos a un lado. Pablo también nos exhorta y nos dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Versículo 8. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. La justificación, la salvación, el perdón de los pecados, solo se alcanza por la fe en Cristo Jesús. Has pecado muchas veces, te has apartado del Señor, te sientes solo, te sientes vacío, te sientes descarriado. Anda y cree en la fe perdonadora que es en Cristo Jesús y nuestros pecados podrán ser perdonados. Por otra parte, Pablo finalmente dice así, versículo 13,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta para Pablo era el reino de los cielos. Así que Pablo dejó todo su pasado, toda su vida, todo su conocimiento, todo su intelecto y decidió seguir a Jesús, colocando todo por basura, pero colocando la meta, el camino, el horizonte final, el norte, el objetivo principal, era alcanzar el reino de los cielos y ser ciudadanos del reino de los cielos y formar parte de la ciudadanía celestial y formar parte de aquellos que se preparaban y se preparan en este mundo para encontrarse con Jesús cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Te estás preparando para encontrarte con Jesús? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí, así como y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque he aquí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y a estos hombres se refería Pablo cuando hablaba de los falsos maestros, cuando hablaba de los perros, cuando hablaba de los mutiladores del cuerpo, cuando hablaba de aquellas personas que enseñaban que el ser humano solo podía ser justificado por las obras de la carne. Usted sabe que este pensamiento no solamente se esparció en la época de Pablo, en el siglo I, sino que continuó inclusive hasta la Edad Media. Muchas personas pensaban que para ser justificados tendrían que llevar sus indulgencias a la iglesia, pagar costosos y vender sus propiedades, sus terrenos para llevarlo a la llamada iglesia romana y de esa manera ser perdonados sus pecados. Inclusive Lutero en una época creyó que él iba a ser justificado por las obras de la carne. Se exponía a asuntos terribles como por ejemplo el hielo y las temperaturas muy bajas, porque se tenía el pensamiento de que el cuerpo era representación de la muerte y que para ganarse la vida eterna y ser coparticipante de las bendiciones del Espíritu Santo era entonces necesario exponerse o exponer la carne para poder alcanzar la vida eterna. Pero qué linda es la palabra del Señor, que nos muestra que el hombre es justificado solamente por la fe y por la cruz de Cristo Jesús, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía no está está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Pablo finalmente hizo una invitación a que los filipenses entendiesen que nuestra ciudadanía, que nuestra nacionalidad, que nuestra esencia no está en este mundo, sino en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga para que en el nombre de Cristo Jesús usted pueda tornarse en una persona que se prepara y que prepara a otros para el reino de los cielos. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias porque en ella encontramos vida eterna. Danos un día bendecido, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas sean ciudadanos del reino de los cielos. Dios te bendiga.